Hola chicos, esta semana vamos a ver cómo determinar algebraicamente la ecuación cartesiana de una recta en el plano conociendo ya su ecuación vectorial. Para ello tenemos que tener claro que tenemos dos maneras para poder llegar a la ecuación cartesiana dada cualquier ecuación vectorial. La primera es que nosotros podamos conocer dos puntos que pertenezcan a esa recta y luego ocupar la fórmula que hemos visto años anteriores de la ecuación de la recta dado dos puntos de esa recta. Y la segunda forma es igualando componente a componente. Vamos a hacer un ejemplo con cada una de estas formas. Bien, vamos a partir con el ejemplo que dice conociendo dos puntos de la recta. Y acá nosotros nos están dando una recta L que dice que tiene como vector director el vector D igual 6,4. Es decir, un vector que se desplaza desde el origen 6 unidades a la derecha y 4 unidades hacia arriba. Y un punto A que pertenece a la recta. Por lo tanto, nos piden determinar cuál es la ecuación vectorial de esta recta primero y luego de eso conocer cuál es la ecuación cartesiana de esta recta. Bien, vamos a hacer un dibujo de análisis y como nosotros queremos saber dos puntos de esta recta, ya tenemos el primero que es el punto A, 5,7, y nosotros vamos a determinar un punto B que también pertenezca a esa recta. ¿Cómo vamos a determinar ese punto B? Si yo marco el punto A y dibujo el vector D, siguiendo esa misma dirección puedo encontrar cualquier punto B. En este caso lo marqué acá y después voy a explicar cómo lo determiné. Comencemos con el desarrollo. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación vectorial. Para ello sabemos que necesitamos el vector director, el vector de posición y el parámetro lambda. Entonces, como nosotros sabemos el vector director, ya lo tenemos listo, que es el vector D igual 6,4. El vector de posición puede ser el vector que va desde el origen hasta el punto A, porque recuerden que este vector siempre tiene que partir desde el origen. Por lo tanto, nuestro vector de posición, P sub 0, vamos a decir que es igual al vector OA. Es decir, que es igual al vector 5,7. Por lo tanto, nuestra ecuación vectorial quedaría de la siguiente manera. Quedaría la recta L, todos los puntos X, Y, iguales a el vector de posición 5,7 más el parámetro lambda, que tiene que ser un valor real, multiplicado por el vector director 6,4. Tenemos lista nuestra ecuación vectorial. Bien, ahora vamos a ver cómo determinar otro punto, en este caso el punto B, para tener dos puntos que pertenezcan a esta recta. Para determinar cualquier punto de esta recta, lo que nosotros tenemos que hacer es darle un valor real al parámetro lambda, a este número que viene aquí. En este caso, yo voy a decir que lambda es igual a 2. Si lambda es igual a 2, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 5,7 más 2 multiplicado por 6,4. Aplicamos la propiedad distributiva, primero multiplicamos el 2 por 6 y el 2 por 4
mantenemos el 5,7, más 2 por 6 me queda 12, y 2 por 4 me queda 8. Y ahora me falta sumar componente a componente, el 5 con el 12, que corresponde a la variable x, y el 7 con el 8, que corresponde a la variable y. Por lo tanto, el punto B me quedaría la suma de esas dos componentes, 5 más 12, 17, y 7 más 8, 15, que es el punto que tenía marcado aquí. Por lo tanto, dos puntos que pertenezcan a esta recta, el punto A 5,7 y el punto B 17,15. Ahora sí podemos determinar la ecuación cartesiana que pertenece a esta recta. ¿Qué fórmula podemos utilizar para determinar la ecuación cartesiana de una recta que pasa por dos puntos que ya conocemos? Para los que no recuerdan esta fórmula, la voy a escribir ahora. Y es la siguiente. Es el y menos y sub 1 es igual a y sub 2 menos y sub 1 partido en x sub 2 menos x sub 1 multiplicado por x menos x sub 1. ¿Cómo sustituimos estas variables? Lo primero que tenemos que determinar es cuál va a ser el p sub 1 y el p sub 2. Uno tiene que ser el punto A y el otro tiene que ser el punto B. Da lo mismo cuál tomemos, eso no importa, ¿ya? En este caso yo voy a decir que el A es el p sub 1, por lo tanto, el 5 va a ser x sub 1 y el 7 va a ser y sub 1. Y el B va a ser el p sub 2, por lo tanto el 17 sería x sub 2 y el 15 sería y sub 2. Lo voy a escribir para recordarlo. X sub 1 y sub 1 sub 2 y el y sub 2. Sustituyendo estos números en la fórmula, nos quedaría algo como lo siguiente. Tenemos que hacer ahora, tenemos que resolver el paréntesis, nos quedaría 2/3. Una manera fácil de poder resolver esta ecuación sin que nos queden fracciones es que consideremos que como el 3 está dividiendo al 2, lo que podemos hacer es aplicar la operación contraria, es decir, multiplicar toda la ecuación por 3 para que de esta manera me desaparezca ese denominador y nos quede una ecuación lineal, sin fracciones. Luego de hacer esto, el paso siguiente sería igualar a 0, es decir, juntar todo, absolutamente todo, las x, las y y el término que quede independiente en un solo lado de la igualdad para igualarlo a 0. Es decir, luego de hacer todo esto, lo que me quedaría sería la ecuación general. 2x menos 3y más 11 es igual a 0. Esta es la ecuación cartesiana de la recta. En particular es la ecuación general cartesiana de la recta. Vamos a ver ahora el otro caso, que es cuando ya tenemos la ecuación vectorial y nos pide determinar la ecuación cartesiana, pero ahora vamos a utilizar el otro método, el método de igualar las componentes. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace haciendo una suerte de sistema de ecuaciones. ¿Cómo? De la siguiente manera.
Cuando nosotros igualamos componentes, lo que vamos a hacer es que vamos a juntar las x y las y sin sustituir el parámetro lambda. Entonces me va a quedar algo como lo siguiente. ¿Cómo igualamos las componentes? Consideraremos que lo que viene antes de la coma, todo esto, es igual a x, porque corresponde a la primera coordenada. Es decir, la primera ecuación que escribiremos es x igual a 5 más lambda por 3, que es 3 lambda, más 3 lambda. Y consideraremos que todo lo que viene después de la coma es igual a la componente y, porque está en segundo lugar. Y es igual a 2 más lambda por 1, que es un lambda. Recuerden que el 1 está implícito, por lo tanto no es necesario escribir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tienen en común estas dos ecuaciones? Que ambas tienen el parámetro lambda. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una igualación. Esta igualación la vamos a hacer despejando el parámetro lambda para después igualar las dos ecuaciones. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Recuerden, vamos a despejar lambda. Por lo tanto, en la primera ecuación, el 5 que está sumando, yo lo voy a restar. Me va a quedar x menos 5 igual a 3 lambda. Y luego, para terminar de dejar solito el parámetro lambda, el 3 que está multiplicando, yo lo voy a dividir. Por lo tanto, me va a quedar x menos 5 dividido en 3 es igual a lambda. La segunda ecuación, lo mismo. Vamos a terminar de despejar lambda, por lo tanto, para eliminar este 2 que está sumando acá, yo voy a restar 2, me va a quedar y menos 2 igual lambda. En este caso, el lambda, el coeficiente numérico es 1. Por lo tanto, si yo divido en 1, me sigue quedando lo mismo. Es decir, en la primera ecuación tenemos que x menos 5 dividido en 3 es igual a lambda. Y en la segunda ecuación tenemos que y menos 2 es igual a lambda. Como ambas partes son iguales a lambda, lo que podemos hacer es decir que esto es igual a lambda y esto es igual a lambda. Por lo tanto, los dos también tienen que ser iguales, porque los dos son iguales a lambda. Dicho de otra manera, puedo decir que x menos 5 dividido en 3 es igual a y menos 2, que es un método de igualación. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a dejar esta ecuación de manera lineal y vamos a igualar a 0 igual que lo hicimos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, para que quede lineal, como el 3 está dividiendo, lo contrario de dividir es multiplicar. Voy a multiplicar toda la ecuación por 3. Si yo multiplico la primera parte por 3, lo que va a pasar es que se va a simplificar y me va a quedar solamente x menos 5. Y la segunda parte, si yo lo multiplico por 3, tengo que multiplicar los dos términos, el y y el 2. 3 por y me queda 3y y 2 por 3 me queda 6. ¿Qué me queda hacer ahora? Igualar a 0. Lo voy a dejar todo al lado izquierdo del igual, por lo tanto mantengo la x. El 3y, lo contrario de ser positivo, es negativo, quedando menos 3y. Y el 6, lo contrario de negativo, es positivo, por lo tanto menos 5 más 6 me queda más 1 igual a 0. Esas son las dos maneras en que se puede determinar la ecuación cartesiana de cualquier recta en el plano conociendo su ecuación vectorial. ¿Cuál es su actividad? Tienen esos dos ejercicios. En el número 1 me están dando la ecuación vectorial y me pide determinar la ecuación cartesiana. Tengo lista la ecuación vectorial, puedo ocupar cualquiera de los dos métodos. Puedo encontrar
los 2 puntos y luego ocupar la fórmula que les di, o pueden igualar las componentes para luego despejar e igualar a 0. Y la segunda es muy parecida al primer ejemplo que les di, ya que les estoy dando un punto por el que pasa la recta y les estoy dando el vector director. Por lo tanto, primero lo que tienen que hacer es escribir la ecuación vectorial y luego ya ustedes van a elegir si es que quieren usar el primer método o el segundo método. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima semana? Algo muy parecido, pero al revés. Es decir, vamos a determinar la ecuación vectorial conociendo la ecuación cartesiana.